Estamos iniciando nuestro foro empresarial ya en esta jornada de viernes, cerrando la semana. Estamos también haciendo un monitoreo y un seguimiento a todos los temas que están siendo noticia. Ya en instantes estamos con nuestro primer invitado. Quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible porque hay muchas preguntas también para el querido Óscar Orwell, viceministro de justamente la Secretaría de Estado de Tributación. Pero antes quiero agradecer simplemente al Banco Sudamérica que nos acompañan también en este espacio. Los beneficios de tu tarjeta Sudamérica no se toma ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamiento, como también clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay con tu tarjeta de crédito Sudamérica. Solicita tu tarjeta ahora llamando al 416-6000 o en www.sudameric.com.py. Sudamérica, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudamérica por estar con nosotros también aquí dentro del foro empresarial. Bueno, como les estaba mencionando, ya está con nosotros. Agradecemos su tiempo. Me imagino que está con muchas actividades ahora con la también presencia de los interventores del GAFILA, aparte de eso, un montón de otros temas que se están dando también en la agenda. Viceministro Orwell, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia del Canal 5 Días y para Foro Empresarial. Un placer compartir contigo este espacio. Gracias, viceministro. Realmente siempre es interesante poder conversar y sacar un poco algunos temas, principalmente del desconocimiento y con la fuente oficial, hablando también con los datos oficiales. Bueno, quiero empezar con esto que realmente es un poco el tema en la agenda actualmente. Escuché que ayer estuvo hablando con algunos medios de prensa. Me llamó mucho la atención en algunas declaraciones suyas. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Quiero empezar por ahí. Sí, estamos viviendo tiempos nuevos, Juan Pablo. Creo que hoy, si nos vamos a 6, 7 años atrás, yo creo que no, ni siquiera en el mejor de los casos nos íbamos a pensar que personas que tenían supuestamente mucho poder político hoy estén ya con sentencias. Y me refiero al caso de Óscar González Dar, me refiero al caso de Ramón González Dar, me refiero a casos de diputados y senadores procesados, desaforados. Entonces yo creo que hay un avance, hay una mirada diferente y creo que eso es muy importante para la sociedad. Entonces, a eso me refería con los tiempos ya no son los de antes, porque si bien hay muchas críticas y la gente como que siempre espera cosas mejores para el país, yo creo que estamos avanzando hacia ese camino. Y creo que ayer lo decía, ¿verdad? Porque estábamos hablando del caso de la quiniela y yo creo que en algún momento se va a corregir los errores y la verdad va a salir a la luz. Entonces, para mí, perdón. Sí, Oscar, me parece que interesante esto y sé que también a veces tenemos una urgencia inmediatista, ¿no? En los resultados, pero todo lleva un proceso, ¿no? En este no quiero ser abogado del diablo, tratando de defenderlo a ustedes en este sentido, pero lleva un proceso, ¿no? A veces cumplir con ciertas resoluciones que se necesitan. En este caso puntual, que lo lleva también al banquillo, al director actual de Conaxar, llama mucho la atención un poco los procedimientos, Oscar, ¿no? Sí. Y escuchaba también esto en parte de la entrevista que tuviste ayer con otros colegas, diciendo de que por más de que tengan padrinos políticos poderosos, cuando llegue el tiempo van a tener que pagar. Sí, de hecho, a mí me sorprende mucho. Hoy me enviaron el espacio que han pagado en algunos medios escritos, el espacio reservado, y en el cual ellos niegan, ¿verdad? Y es muy simpático, ¿verdad? Porque si ellos hicieron una acción de inconstitucionalidad para no pagar y después perdieron la acción, evidentemente no pagaron, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de que hicieron una acción para no pagar un impuesto, la Corte le dice que no, le rechaza la acción, entonces, y ahora tienen la caradura de decir que no deben. O sea, realmente a mí me sorprende, o sea, en realidad no me sorprende nada, pero yo como autoridad tributaria
Estoy muy seguro de mi trabajo, estoy muy seguro del equipo con el cual estamos trabajando. Podemos discutir el monto, pero de que hay una deuda, ¿verdad? Entonces, lo que hoy se está discutiendo es el monto porque eso está con documentación, de forma objetiva se está viendo en el sumario, pero de que hay un monto, Juan Pablo, hay un monto de deuda, eso es innegable y eso bajo ninguna circunstancia hoy pueden decir que porque tienen el certificado de cumplimiento tributario es una cuestión formal, ¿verdad? Y es muy simpático como los abogados, si bien yo también soy abogado, pero algunos abogados como quieren dar vuelta a una situación que es muy clara a los ojos de la sociedad y también de algunos poderes del Estado, ¿verdad? Como en este caso el poder legislativo, que ha hecho ojo a este tema. Y bueno, el tiempo va a dar la razón y a mí no me van a hacer tener miedo ni declaraciones, ni denuncias, ni nada que lo que haga es presionar a las instituciones, porque acá lo que tiene que funcionar para que nuestro país mejore, Juan Pablo, son las instituciones, no son las personas. Nosotros solo somos responsables temporal o temporales, pero acá las instituciones tienen que funcionar y creo que ese es lo más importante desde el punto de vista de crecimiento como sociedad y como país. Sí, y ojalá que realmente se trabaje en ese contexto, pues necesitamos fortalecer las instituciones. Esta en particular, que está ahora en la mirilla, debería ser realmente fiscalizada y me imagino que ustedes están haciendo su trabajo, así que en algún momento vamos a seguramente reportar esta información. Oscar, ¿algo en concreto que quieras mencionar, algo más sobre este caso de Conaxar? No, que quiero ahí historiar un poco, ¿verdad? Esta situación fue muy particular porque en su momento el ministro Benigno López había solicitado, ¿verdad? La fiscalización. Nosotros hicimos la fiscalización y hemos encontrado, determinamos impuestos y lógicamente dentro del derecho que tienen los contribuyentes de no aceptar una determinación. Y bueno, hoy está en sumario, ¿verdad? Eso tiene su tiempo, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, el punto es que existe una deuda, podemos discutir el monto, puede ser más o puede ser menos, pero que existe, la existe, ¿verdad? Y que nosotros siempre vamos a actuar en el marco de la transparencia y también en el marco de lo que la ley establece, ¿verdad? Y me ratifico en el tema de que hay falta de claridad y sobre todo falta de cumplimiento de la ley en el ámbito de los juegos de azar. Lastimosamente es así. Y bueno, solamente las autoridades van a analizar lo que hoy está sucediendo desde el punto de vista del poder legislativo, que todavía entiendo que se dejó sin quórum y que en algún momento lo van a tener que tratar. Claro, esa es una cuestión meramente testimonial en lo político, pero llamó mucho la atención también la denuncia penal que hicieron algunos legisladores, ¿no? Sí, porque ahí hay otros aspectos, ¿verdad? Me preguntaban ayer el punto de que se ha unilateralmente decidido reducir el canon cuando la ley supuestamente no da la atribución, ¿verdad? Y hay un poco desde el punto de vista académico, voy a sacar un poco mi lado académico como docente. En el derecho administrativo hay una particularidad, Juan Pablo, ¿verdad? Lo que no está expresamente permitido está prohibido, ¿verdad? Es diferente en el sector civil o en el servicio o en el derecho civil o derecho privado, porque todo lo que no está prohibido está permitido. Eso se da en términos generales, pero en el ámbito administrativo no es así. Si la ley no te otorga la potestad, ¿verdad? Que puede ser discrecional o que puede ser reglamentaria, no se puede definitivamente Modificar. hacer absolutamente nada que la ley no te dé la atribución. Entonces, eso también es un punto que hay que destacar, ¿verdad? Y bueno, y también la adjudicación sin licitación de un proceso de control tercerizado, ¿verdad? Cuando sabemos que ese tipo de situaciones o de contratos deben ser a través de un proceso más transparente, ¿verdad? De proceso de licitación pública. Entonces, esos son los puntos que hay que analizar, ¿verdad? Si bien no nos compete a nosotros a tributación, sí tiene que ver con la deuda que existe con el fisco. ¿Puedo concluir esta parte diciendo tiempo al tiempo? Sí, 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 creo que es lo correcto. Otra cuestión, Oscar, y agradeciendo tu tiempo también, me parece interesante analizar un poco y ver en contexto lo que significa esta presencia de Gafilab. ¿Cómo se preparó tributación para la evaluación de Gafilab y cuáles fueron los datos derivados a los evaluadores en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones hechas? ¿Fue un duro trabajo ese, Oscar?
Sí, bastante porque tenía que ver con aprobaciones legales. Hay que tener en cuenta que se aprobaron 3 leyes en este tiempo y que fueron muy importantes. En primer lugar, la disposición que establece que la evasión es un delito precedente al lavado de activos. A partir del 2019 está vigente esa ley. Y las 2 leyes siguientes, una que aprueba una convención multilateral para intercambio de información con fines fiscales. Con 140 países, Paraguay puede a partir de ahora compartir información tributaria, es un dato no menor. Y también la ley 6657. Esta ley habla acerca de la aprobación de estándares internacionales en materia fiscal. Ahí lo más importante es el levantamiento del secreto bancario, ¿verdad? Tributación hoy puede acceder a información bancaria, cosa que antes no lo podía, únicamente teníamos que irnos con un fiscal o con un juez. Hoy ya tributación tiene acceso a información, en este caso, de bancos y financieras. Otro punto que no es mencionado, pero que es muy importante, Juan Pablo, es el levantamiento del secreto profesional en el ámbito tributario. ¿Por qué? Porque esta ley establece que si Óscar Orué es abogado de un contribuyente, Óscar Orué no tiene la obligación del secreto profesional cuando se hace una investigación tributaria. Tiene que ir a revelar datos que tienen que ver con la investigación propiamente. Entonces, eso es un cambio de paradigmas muy importante en el ámbito tributario principalmente, que hace que los controles y las evaluaciones sean mucho más objetivas. Aparte también de todo el proceso tecnológico, de acceso a tecnología de primer nivel que ha accedido la administración tributaria en todos estos años, y también los avances que estamos teniendo en materia de evasión, las denuncias que hemos hecho. Hoy leía la portada de El Independiente, y en realidad hay un error ahí, porque dice que Tributación no detectó los 600 millones de dólares, y eso es mentira. Fue Tributación quien detectó en el 2019 e hizo la denuncia al Ministerio Público. Hubo 15 allanamientos. Quienes accedieron, quienes nos dieron la información fue la Embajada de los Estados Unidos, porque nosotros solemos trabajar con ellos y hay un trabajo muy fluido con los Estados Unidos en ese sentido. Todo el equipo de investigación y inteligencia tributaria siempre está trabajando con los, en este caso, los designados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es un dato no menor, porque parecía ser como si fuera que nosotros no sabíamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y en realidad ya teníamos. Así como nosotros ya le teníamos registrado a Alia López, así como ya le teníamos registrado a esta señora Liz Paola Goldán, que hicimos la denuncia, ¿verdad? Entonces, fueron casos ya que Tributación ya tenía información. Y como el caso que denunciamos... Entiendo, Oscar, un poco también tu reclamo sobre justamente la portada, pero ¿por qué no se operativiza entonces? ¿Por qué no se remite al Ministerio Público? No, ¿Por qué no se remitió al Ministerio Público. Es más, el Ministerio Público hizo el allanamiento con Tributación, Aduana, CEPRELAB. Todos participamos de ese operativo que le llamamos Operativo Llamada. Fue un operativo muy, muy grande en el 2019, ¿verdad? Si uno se remite a los periódicos de esa época, va a ver que nosotros hicimos la denuncia, ya le mencionábamos a esta chica. Pero ¿cuál fue el problema, Juan Pablo? Que la justicia le dio sobreseimiento provisional en el 2020. Y eso ya escapa de las posibilidades de la administración tributaria o de otros organismos, ¿verdad? Y eso ya no podemos hacernos responsables nosotros. Nosotros hicimos la denuncia, así como hicimos muchísimas denuncias en lo que es la lucha contra la evasión, y que tiene que ver también con el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que hoy ya la evasión es un delito precedente del lavado de activos. Entonces, un poco para aclarar, ¿verdad? Y siempre es importante porque como hay mucha información, muchas veces es como si fuera que como Estados Unidos dio la sanción, algunos piensan que ahora recién se descubrió y no es así, ¿verdad? Inclusive este señor Ihasi ya tenía una sentencia, salió sobreseído hace 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, evidentemente, entiendo que también tiene que leerse bien también la intervención del gobierno de Estados Unidos en situaciones de este tipo, ¿verdad? O sea, evidentemente nos miran y hay que tener mucho cuidado cuando uno actúa en estas situaciones, ¿verdad? Y eso también creo que es un llamado para todas las instituciones que estamos trabajando en este ámbito. Estamos, vuelvo al inicio de nuestra entrevista, viviendo tiempos nuevos y me imagino que implica también
una adecuación en todos los escenarios también de este tiempo que estamos también atravesando, que cuesta mucho y es muy difícil para personas que no entienden esta nueva dinámica, Oscar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Es simpático porque algunos creen que llamándole a alguien va a solucionar su problema tributario, ¿verdad? Y yo le digo, la única solución es pagando, no hay otra solución. Entonces, creo que la gente está adaptándose, está entendiendo, ¿verdad? Y creo que hay resultados, ¿verdad? Digo, 5 años atrás jamás pensábamos que un Ramón González Dar iba a pagar el monto que pagó, ¿verdad? O sea, para nosotros eso es algo histórico y desde el punto de vista de una sola persona, es un mundo que nunca antes a la administración tributaria había recibido un concepto de montos o de impuestos evadidos. Entonces estamos teniendo un avance, ¿verdad? A lo mejor falta muchísimo y creo que la gente siempre demanda mucha más actuación, pero estamos hacia ese camino y bueno, yo estoy muy contento o por lo menos, no sé si contento, pero satisfecho de lo que estamos haciendo y creo que estamos concentrándonos en mejorar esa lucha contra la evasión y sobre todo también cooperar con otras instituciones, sea Fiscalía, porque con la Fiscalía trabajamos muy bien, y también con la CEPRELAB, con la aduana, ¿verdad? Nosotros esta semana, por ejemplo, te cuento, estuvimos interviniendo en los aeropuertos con la aduana y encontramos muchas irregularidades que ya estamos haciendo las denuncias correspondientes, ¿verdad? En cuestión de cargas aéreas, ¿verdad? Entonces, toda esta semana vamos a estar trabajando tanto en el aeropuerto Guaraní como en el aeropuerto Silvio Petirosi. Es un dato no menor también que estamos trabajando tanto con DINAC como con la aduana en este caso. Interesante. Simplemente para cerrar un poco eso en torno a los avances, si alguien te escuchaba, me imagino que habrá tenido algún recuerdo cuando tuvo que lidiar con la ANDE, ¿no? Pague y después hablamos. Exactamente. Así mismo. Oscar, otra cuestión es también que quiero simplemente evacuar. ¿Cuánto por encima de los números del año pasado esperan cerrar este año? ¿Mucho? Y por lo menos nosotros estamos esperando un 20%. La expectativa era 15%, pero ahora es como que, como si comparamos con mes, teníamos un 30% arriba, pero ahora vamos a tener ya el equilibrio, porque vamos a empezar a recaudar menos, porque los impuestos más importantes eran que se pasaron de abril, mayo, junio, se pasaron a meses siguientes, ¿verdad? El año pasado. Pero este año no hay, los calendarios se cumplieron, ¿verdad? Abril fue vencimiento de renta, marzo fue vencimiento de IRP, ¿verdad? Entonces no hubo traslado de vencimiento. Entonces si comparamos agosto, por ejemplo, hoy estamos con un déficit del 5% aproximadamente, pero eso es normal porque ya habíamos recaudado antes impuestos por vencimiento específico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a llegar más o menos, hoy estamos en un 30% arriba, pero a fin de año vamos a llegar a un 15%, un 20% yo estimo que vamos a llegar, ¿verdad? Que sigue siendo positivo, pero que también vamos a ver si mejora el consumo, estamos viendo un mejoramiento del consumo, pero nosotros estamos muy satisfechos por los niveles de recaudación, porque inclusive recibimos por mes recaudación superior a 2019 y 2018, que fueron años prepandémicos. Y eso tendría también su efecto en torno también a los ingresos tributarios los próximos años, teniendo en cuenta la recuperación económica esperada. ¿Se espera una recuperación? Sí, se espera. Este año esperamos crecer 4.5% del producto, pero puede ser que lleguemos a 5%, depende de aquí a fin de año, cómo cierra la cuestión climática, la cuestión del tipo de cambio y también la dinámica económica en general. El Banco Central ha decidido mejorar los puntos relacionados a la política monetaria, ¿verdad? Por la cuestión de la inflación que ya está afectando de alguna manera. Entonces va a ir comenzando la economía a equilibrarse en todos los sentidos. Y eso nos va a dar la posibilidad de que por un lado tengamos mejor recaudación. Esa mejor recaudación es producto de 3 cosas. En primer lugar, la recuperación económica. En segundo lugar, son los controles que estamos haciendo. Y en tercer lugar, para nosotros es la dinámica específica del comercio en general, o sea, a nivel mundial, porque hay mucho más importaciones y exportaciones que se están haciendo.
¿verdad? Y bueno, ahí vamos a equilibrar en general. Y la economía interna, ¿verdad? Que está también mejorando el consumo. Para nosotros es muy importante eso porque el IVA es el principal impuesto que recauda el Estado. Oscar, tengo tres últimas preguntas y quiero evacuarlas todas antes de despedirnos porque el tiempo también ya está terminando. Y sé que tenés muchas cosas en la agenda también. Una cuestión que te puso en un sitial un poco impopular fue este tema del impuesto a lo digital. Desde su aplicación hasta la fecha, ¿cuánto se ha recaudado en relación a esto? Un promedio de 4.000 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Tenemos que Ok. sumar eso. Fue un monto muy importante, ¿verdad? Sí es impopular porque piensan que es una cuestión de tributación, ¿verdad? En realidad es una cuestión legal, ¿verdad? La ley establece, nosotros solo lo aplicamos, pero creo que la gente hoy ya está acostumbrada a eso, ya sabe que... Y aparte, el problema fue cuando se aplicó la norma y se regularizó de 2 meses en un solo mes, entonces había como que se duplicaba, ¿verdad? Entonces eso también causó mucha molestia a los usuarios, ¿verdad? Pero bueno, hoy ya la gente está un poco acostumbrada ya, pero sí, hubo una muy buena recaudación. Estamos viendo también, se corrigieron los errores, porque también desde el punto de vista de los que percibían, hacían la percepción del recurso, se equivocaban en algunos momentos. Hoy creo que ya está como que regularizada esa situación. Sí. La otra cuestión, se encuentran trabajando en un proyecto de ley que regula la actividad contable. ¿Podría adelantar un poco los planes en el documento y los puntos más importantes, Oscar? Sí, pensamos que es muy importante regular la relación entre el contribuyente, la administración tributaria y el contador, en primer lugar, porque tenemos muchos casos donde lastimosamente los contadores o los que se hacen pasar de contadores estafan o mienten a sus clientes, ¿verdad? Entonces hay un problema, porque ante la administración tributaria el responsable es el contribuyente, no el contador. Entonces hay que tener una relación más específica, más clara y sobre todo sanciones en caso de que haya una irregularidad de parte de los contadores para con sus clientes. Entonces, para nosotros es importante eso. Ese está en estudio, vamos a hacer audiencias públicas, vamos a darle participación a todos los sectores, de tal manera que sea una ley que pueda cumplir con el objetivo que es, sobre todo, dar seguridad jurídica a los contribuyentes. Y la otra cuestión también, Oscar, que me parece interesante evaluar es esto que también es un tema importante. ¿Cómo están viendo los números preliminares de la recaudación tributaria en lo que corresponde al mes de agosto? Bueno, Porque vamos, ahí también... sí, agosto estamos con una pequeña caída, ¿verdad? Pero era lógico porque nosotros en agosto del 2020 la vara era alta porque hubo un vencimiento el año pasado en agosto, ¿verdad? Hubo pago de anticipos. Entonces, este año no tenemos esos pagos de anticipos en este mes de agosto, entonces hay un 5% de déficit este mes. Probablemente cerremos en un -3%, ¿verdad? Pero si uno ve de enero a agosto, ahora estamos en 11.1 billones de guaraníes y el año pasado a esta altura teníamos 8.5, o sea, hay una diferencia muy importante comparándonos entre 2020 y 2021. Pero si hablamos solo de agosto, vamos a cerrar en un -3% probablemente. Y por último, Oscar, yo sé que ustedes se encargan de la cuestión relacionada a recaudar, pero también tienen injerencia en la calidad del gasto. No, directamente no tenemos injerencia. Yo como viceministro participo normalmente o a veces del equipo económico, no soy integrante fijo, pero siempre me piden participación para hablar en términos generales y también por mi experiencia en el Ministerio de Hacienda, porque estuve en otras áreas. Estuve varios años en el área de administración financiera, entonces conozco lo que es el presupuesto y conozco lo que es el tesoro público. Pero sí, yo creo que estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda en mejorar la calidad del gasto. Hay dos leyes que tienen que discutirse en el Congreso, uno que es compras públicas y otro que tiene que ver con la ley del servicio civil para mejorar justamente ese desequilibrio que hay en el salario del funcionario público, ¿verdad? Y que realmente podamos cobrar los funcionarios de acuerdo a la idoneidad, responsabilidad, etcétera. Porque hay muchas diferencias respecto a eso y muchas críticas. Muchas veces se piensa que el funcionario público gana mucho más de lo que debería. Entonces, lo que nosotros queremos apostar es que se pague de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo a la idoneidad principalmente.
Pero ¿creen ustedes que desde de la Secretaría de Estado de Tributación deberían tener alguna opinión también en la forma de la calidad del gasto? Bueno, nosotros siempre tratamos de opinar positivamente porque al final somos nosotros los que damos la cara para recaudar impuestos y la gente siempre reclama, ¿verdad? Entonces, creo que hay un trabajo interinstitucional y principalmente un trabajo del Ministerio de Hacienda que busca mejorar esa calidad del gasto, aplicando lo que se llama el presupuesto por resultados, ¿verdad? Que gradualmente se está implementando desde la administración financiera del Estado. ¿Y está funcionando eso? Estamos teniendo mejoras, ¿verdad? Eso creo que el que puede dar mayor precisión es el viceministro Marco Liceche, y que va a poder aclarar mucho más, ¿verdad? Va a poder dar mayores detalles, pero entiendo que está avanzando ya hace tiempo porque ahí inclusive tuvimos reconocimientos internacionales sobre lo que es el presupuesto por resultados que se está implementando aquí en Paraguay. Pero como lo decías recién, todo es un proceso. Lo importante es no romper o no cortar ese proceso, no retroceder en lo que estamos haciendo. Entonces, creo que va a ser muy importante los próximos 5 o 10 años para ir sosteniendo lo que es, por un lado, la educación, por otro lado, lo que es también en este caso, la seguridad jurídica y sobre todo la no impunidad. Eliminar esa impunidad que es lo que al final, ¿por qué suceden las cosas y por qué puede haber impunidad? Entonces, lógicamente, hay hechos irregulares o corruptos muchas veces. Gracias, viceministro. Gracias, Juan Pablo. Saludos a toda la teleaudiencia. Un placer siempre hablar contigo. Igualmente, viceministro Oscar Rueco, nosotros aquí en el Foro Empresarial hacemos una brevísima pausa. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado. Vamos a hablar un poco con el economista Ausberto González sobre el análisis de la situación país con relación a este tema del examen de Gafila. Eso en breve.